Ahí. Bien, entonces hoy vamos a ver la parte de industrias de polímeros. Y aquí está básicamente el tema, cómo vamos a mirar una pequeña introducción donde clasifica los mecanismos de polimerización, y luego dos tipos de polimerización, que son el punto 2, polimerización por crecimiento de cadena, y el punto 3, que es polimerización por crecimiento en pasos. Una pregunta, ustedes ven la flechita, ¿no?, del cursor. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Perfecto. Esta es la polimerización por cadena y por pasos, y luego una ligera comparación de los métodos. La bibliografía no es necesaria para esta es una parte muy, muy básica, pero si no, este libro está muy bueno, que habla de polímeros, de Walton y Lorimer. Son unos de la serie de Oxford University Press, acá son, que son libros, estos se llaman los primers, que son libros para hacer una introducción rápida y buena en el tema. Y si no, un libro típico que es química de polímeros. Pero estos son libros bastante profundos sobre el tema, que no es lo que nosotros vamos a ver. Bien. Empezamos primero con la definición. ¿Qué es un polímero? Todos sabemos ahora que un polímero es una macromolécula formada por un gran número de unidades repetitivas, que son los monómeros, y unidas por enlaces covalentes. Pero esta definición fue dada recién hace unos 100 años, un poquito menos, ¿no?, porque fue a la mitad de la década del 20 del siglo pasado. Antes no se sabía, se conocían los polímeros, pero no se sabía si estaban formados por enlaces covalentes o pensaban que podía ser por ejemplo, una agregación de micelas coloidales. Había distintas opciones, y recién, hace menos de 100 años, se determinó que los polímeros realmente son repeticiones de monómeros unidos por enlaces covalentes, ¿no? Entonces tenemos aquí un monómero M, varios monómeros N se polimerizan y forman una parte polímera. Acá tenemos, por ejemplo, el etileno, que forma polietileno, donde se repite la unidad CH2, CH2. Bien, habiendo definido un polímero, ¿cómo se puede clasificar? La clasificación es muy variada, y acá les muestro varias más formas de clasificar. La más fácil puede ser por el origen, ¿no? O sea, los de origen sintético son polímeros sintéticos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, o los biopolímeros, ¿no?, polímeros que existen en la naturaleza. Por ejemplo, el almidón, el caucho, mismo hay polímeros como ser las proteínas, que son repeticiones de aminoácidos, que serían los monómeros. Hay distintas clases también de sacáridos, de polisacáridos, no solo el almidón. Hay polisacáridos que se repiten unidades de fructosa, que se llaman inulina, hay muchos. Y hay semisintéticos en los cuales hay una base de un polímero, de un biopolímero, por ejemplo, celulosa, y luego se le hace alguna transformación química posterior y se forma un polímero nuevo, que es una mezcla del polímero natural, biopolímero, con síntesis. Por ejemplo, el acetato de celulosa es un polímero semisintético, porque se produce al acetilar celulosa, que es un biopolímero. Bien, otra clasificación, por ejemplo, es cómo en cuanto a la estructura del monómero. Si es solamente lo que se repite un monómero siempre igual, es un homopolímero. Por ejemplo, este caso que tenemos acá, el polietileno, siempre se repite la misma unidad, que es el CH2, entonces es un homopolímero. Pero puede ser un heteropolímero, donde hay dos o más monómeros distintos y ellos se van polimerizando, formando un polímero. Entonces, los monómeros no son iguales, y es un heteropolímero. También ahí en esa definición, el heteropolímero puede tener los monómeros distintos unidos todos en la misma secuencia. Por ejemplo, si son un monómero A y uno B,
puedes tener una cadena que sea A, B, A, B, A, B, A, B. Ahí es un heteropolímero formado por dos, A y B, entonces se llama un copolímero alternado, porque alternan A, B, A, B. O puede ser que haya bloques, de repente empieza A, B, A, B, A, o sea, todo un bloque de A y después un bloque de B, 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 A, B, A, B, etcétera. Puede ser, esos polímeros tienen distinta composición localizada, pero si ustedes le hacen un análisis químico, van a ver que están formados por dos monómeros, A y B. Profe, a los homopolímeros también se los llama isopolímero. Yo nunca vi esa isopolímero. Podría llamarse, yo conozco iso cuando le hablan de tacticidad, que serían isotácticos, pero isopolímero. Pues, o sea, yo nunca la vi. Capaz Me que parece que alguna vez la dieron en inorgánica, cuando daban las reacciones de polimerización. Lo que puede llamarse un isopolímero tal vez sea el que tiene la misma composición, aun cuando no tengas la misma composición global, pero no local, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene A, B, A, B, A, B, todo así, tiene la misma composición que uno que tiene, por ejemplo, AA, BB, AA, BB. El polímero es distinto, pero capaz que se llama eso, que es como isomérico en cuanto a la composición. La verdad que no lo sé eso de isopolímero, lo voy a mirar. Otra clasificación es encuentro, perdona, y aparte del iso, ¿cuáles eran los otros? ¿Heteros? ¿Heteropolímeros? El otro era, claro, uno era iso y el otro era hetero. Yo me acuerdo que era cuando el átomo central era el mismo, le decían iso, y cuando los átomos centrales cambiaban, era el hetero. Pero no sabía si era otra denominación o está hablando de otra clasificación, no sé. Capaz que es otra clasificación. Yo nunca vi del isopolímero. Siempre son homo cuando es el mismo monómero o hetero cuando hay varios monómeros distintos. Y ahí se llaman copolímeros, porque hay distintos monómeros, ¿no? Bien. Otra manera es la arquitectura. O sea, cómo está dispuesta la disposición tridimensional, vamos a decir. Entonces tenemos lineales, cuando siempre es una cadena, ¿no? Ramificados, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la amilopectina, que tiene una cadena principal unida de glucosa, pero de repente hay otra glucosa que se une por el costado y se empieza a ramificar, esos serían ramificados. Entrecruzados, cuando se unen formando como una malla más fuerte es mallado, ¿no? O sea, puede haber distintas versiones de las cadenas. Desde el punto de vista de su comportamiento, es la mejor comportamiento térmico, es una clasificación bastante útil, porque fue de las primeras que se hizo teniendo algo que ver la estructura química. Entonces tenemos los que son termoplásticos, que quiere decir que se ablandan cuando se calientan y cambian de forma, ¿no? Y los termofijos o infusibles, en los cuales no cambian de forma, no se ablandan, y solo cuando uno los calienta al final se queman, ¿no? Como un trozo de madera, por ejemplo, que cuando uno no se ablanda, se quema nada más. Entonces tenemos, esos serían termofijos o infusibles, y los otros se ablandan con el calor, serían los termoplásticos. En cuanto a las aplicaciones, esto es más o menos lo que nosotros conocemos. Tenemos, los polímeros pueden ser sustancias que nosotros les decimos plásticos, comunes, ¿no? Los que se llama un material cuando es plástico, cuando tiene cierta fluidez, o sea, cuando se deforma bajo presión. Eso se llama un material plástico. Y bueno, tenemos lo que nosotros decimos bolsa de plástico, material plástico común. Otros polímeros serían las fibras, que es un material polimérico hecho fibra, ¿no? O sea que tiene una longitud más grande que otra, que es el largo, mucho más grande que el espesor. Las fibras pueden hilarse,
Y la característica interesante de ellos es que tiene que ser un polímero que tenga buena resistencia, así no se rompe el hilado. También tenemos elastómeros, o sea, comas, ¿no? En los cuales uno puede hacer fuerza, elongarlos, y después cuando deja de hacer fuerza vuelven otra vez a su forma o dimensión original, ¿no? Una goma, por ejemplo, el caucho es un elastómero. Después tenemos los recubrimientos y los adhesivos. Los recubrimientos son polímeros que se aplican en capas, ¿no? Entonces tenemos las pinturas, los barnices, esos serían los recubrimientos, y los adhesivos también se aplican en capas, pero pueden pegar uno con otro. O sea, sería como un recubrimiento, pero que puede pegar dos superficies. Esas serían las 5 clasificaciones según la aplicación: plásticos, fibras, elastómeros, recubrimientos y adhesivos. Otra clasificación es según el tipo de reacción que da origen al polímero. Entonces la reacción puede ser de adición o de condensación. Esta clasificación en 2 fue propuesta por Carothers, que fue Wallace Carothers, se llamaba, que era un químico de la DuPont, por allá por los años 30 del siglo XX. Carothers fue el primer químico de polímeros, de hecho es el que dio origen a toda la parte de ciencia de polímeros, es el padre de la ciencia de polímeros, y bueno, fue el que produjo varios polímeros, principalmente se conoce mucho por el nylon, fue uno de sus inventos, de sus patentes, también algunos poliésteres, y hizo una cantidad de patentes para la DuPont. Realmente fue una persona que es conocida como el padre de la ciencia de polímeros. Actualmente esta clasificación en adición y condensación está en desuso porque se usa la que sigue abajo. En lugar de por el tipo de la reacción, por el mecanismo que se forma el polímero, o sea, cómo los monómeros reaccionan. Y ahí se llama por crecimiento de cadena, que es muy parecida a la adición, pero es parecida nomás, y por crecimiento por pasos, que es muy parecido a la condensación. Y ahora vamos a ver esas dos a lo largo de esta charla. La clasificación por cadena, crecimiento de cadena, o por crecimiento por pasos, que esa es la que permite diferenciar por las propiedades químicas, básicamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Los polímeros como dijo Carlos, de adición, esta es la clasificación que está en desuso, pero es la más fácil de entender. Dice, los polímeros de adición son aquellos cuyas unidades repetidas tienen la misma fórmula que los monómeros. O sea, en el polímero de adición lo que se repite es una unidad que es exactamente la misma que el monómero. Eso, o sea que son dos monómeros que se adicionan sin perder ni ganar nada. Entonces, la unidad repetitiva es exactamente igual que el monómero. Y por el otro lado, los polímeros de condensación, como muy bien lo dice la palabra, se producen por una reacción de condensación. Entonces, son polímeros cuyos monómeros se unen con pérdida de una molécula pequeña, ¿no? Puede ser agua, metanol, amoníaco, cloruro de hidrógeno. O sea, una condensación. Dos moléculas se unen formando una molécula más grande y pierden una más chica, ¿no? Por ejemplo, un ácido y un alcohol dan un éster y pierde agua. Eso es una condensación. Bueno, los polímeros que se forman así se llaman polímeros de condensación. Esta clasificación es muy fácil de entender, pero tiene algunos problemas. Como dice aquí, algunos polímeros de condensación tienen características de las adiciones y viceversa. Entonces, ahora vamos a ver algunos. Hay algunas condensaciones que no se pierde ninguna molécula chica, entonces es como si fuera una adición desde el punto de vista de la fórmula. Y entonces, pero es realmente un polímero de condensación. Ahora los vamos a ver. Entonces, debido a que a veces las condensaciones parecen adiciones y algunas adiciones parecen condensaciones, lo mejor es considerar el mecanismo para formar el polímero. Y eso es lo que vamos a ver. Los polímeros por crecimiento de cadena son aquellas polimerizaciones
o aquellos polímeros donde la cadena crece solamente por reacción del monómero con un extremo reactivo de la cadena polímero, ¿no? O sea, tenemos la cadena del polímero, y cómo va creciendo la cadena, porque se le une un monómero por vez. Entonces, siempre es la cadena y un monómero que se le va agregando. Ese es el polímero que crecimiento de cadena. Usualmente se requiere la reacción con un iniciador para comenzar el crecimiento del polímero, ¿sí? Y es similar a la adición porque siempre el polímero tiene la misma fórmula que sus monómeros, vamos a ver, ¿no? Entonces es muy similar a la adición, pero es por crecimiento de cadena. El mecanismo hace que al polímero se le vaya agregando un monómero por vez. Mientras que el crecimiento en pasos, la polimerización hace que la cadena crezca por pasos entre dos especies. Entonces no se agrega monómero de a uno, sino que, por ejemplo, hay un trímero, tetrámeros, dímeros creciendo, y nunca se agrega de a uno. Se agrega, por ejemplo, un trímero, se agrega con un dímero o con un trímero. Entonces va creciendo no de a uno, de a varios por vez, o sea, por pasos. ¿Sí? Eso es el mecanismo. Y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero tengamos presente que es esto. La cadena puede crecer agregando de a un monómero por vez, entonces eso es crecimiento de cadena. O que es como una adición. Y el crecimiento por pasos, vamos a ver que es una condensación, se agregan pedazos que van creciendo que no son de a uno, pedazos que son dímeros, trímeros, y se van a agregar. Esto es importante, digo, porque tiene consecuencias en el mecanismo de cómo se va formando, y ahora vamos a ver más tarde. Entonces acá tenemos una polimerización por pasos, por crecimiento de cadena. Entonces tenemos que en general los monómeros que se usan para esta polimerización son vinílicos, o sea, un doble enlace. Entonces acá hay un ejemplo común, N monómeros, que es un alqueno con un R. Por ejemplo, si el R es un fenilo, tenemos el estireno y lo que obtenemos es un poliestireno, ¿no? O sea, se repite esta unidad que está aquí. Fíjense que se repite la unidad que es el fenilo, y acá hay un CH y CH2. Eso es lo que se repite. Y el monómero es el fenilo, CH y CH2. Entonces, la unidad que se repite es igual al monómero. Vamos a ver, ¿no? Entonces es un polímero de crecimiento de cadena o de adición. Si el R puede ser no solo un aromático, puede ser un radical, por ejemplo, un alquilo, metilo, puede ser un halógeno, cloro, o un hidrógeno. Entonces, si es un hidrógeno, es el etileno, y tenemos, el polímero es el polietileno. Si es un metilo, es un propileno o propeno, y entonces es polipropileno. Y si es un cloro, es el cloruro de vinilo, y entonces el polímero es el policloruro de vinilo. Es bastante conocido. También puede tener el R un grupo cetónico, un carbonilo. Entonces tenemos que puede ser un carbonilo, o puede ser un ácido, o puede ser un éster, cuando eso va o puede ser una amida. Y entonces tenemos, si es un ácido, el ácido aquí sería el ácido propenoico, o también se llama ácido acrílico. Y entonces se llama ácido poliacrílico, es el polímero, PA, poliacrílico ácido en inglés. O si es un éster del ácido acrílico, es un poliacrilato, ¿no? Cuando el R es un O alquilo. O cuando es una amida, la acrilamida, tenemos la poliacrilamida, se llama PAM. También son muy comunes los que tienen el alquilo, el doble enlace, el grupo carbonilo, que es un éster o un ácido, pero tienen un metilo también en la posición aquí donde está el ácido. Entonces, el ácido, que sería el ácido 2-metilpropenoico, se llama ácido metacrílico o metilacrílico, porque el ácido propenoico que se estudia acá arriba era el acrílico. Entonces, el ácido 2-metil
propenoico se llama ácido metacrílico. Y es el que da lugar a polimerización a los polimetacrilatos, que son los más conocidos. Nosotros cuando hablamos decimos los acrilatos, que son la lámina de vidrio de plásticas transparentes, ¿no? Que es como sustituto del vidrio, le llamamos acrilatos, pero son todos polimetacrilatos, son de ácido metacrílico. Y se le llama PMAC, polimetacrilatos, o polimetilmetaacrilato. También se le llama PMMA. Eso generalmente sí lo ven escrito en muchos libros que hablan de polímeros. A los polimetacrilatos le dicen PMMA. Y por último, también tenemos cuando el grupo alqueno puede estar sustituido con un grupo XR directo. O sea, el XR puede ser un OH, o sea, ahí tendríamos, cuando es un OH, esto sería un enol, que no es una forma tautométrica, no se puede, el enol solo no se puede polimerizar, pero sí se puede hacer, no con el OH, sino con el OAC, con un acetato. Si acá le ponen un acetato, es acetato de vinilo, y entonces se puede polimerizar y se forma el poliacetato de vinilo, que tiene un acetato acá. Si ustedes después el acetato químicamente lo hidrolizan, les queda un OH, que sería el enol, el alcohol vinílico polimerizado, que sería el alcohol polivinílico, que también se vende, se fabrica. Pero se fabrica el alcohol polivinílico por hidrólisis del poliacetato de vinilo. No hay. Y si acá hay un R, o sea, sería un éter vinílico, lo que obtenemos serían poliéteres vinílicos, que también se usan bastante porque son muy hidrofílicos y a veces tienen buenas aplicaciones. Bien, entonces, eso era para los polímeros de adición. En los polímeros de condensación, o sea, de crecimientos por pasos, se pierde una molécula pequeña en cada paso de la polimerización. Porque acuérdense que en el anterior no se pierde nada. Cuando se polimeriza se mantiene la misma fórmula, la unidad se repite y no se pierde nada. Pero en el crecimiento por pasos sí. Entonces tenemos una reacción de condensación. Por ejemplo, un diácido con un dialcohol en medio ácido o calor forma un éster y entonces se va polimerizando, dando un éster, y por cada función éster que se forma se pierde una molécula de agua. ¿Sí? También el ácido y el éster, el ácido y el alcohol pueden estar en la misma molécula. Entonces es un monómero que se va polimerizando, dando también un poliéster, ¿sí? Pero ven que se pierde menos moléculas de agua, ¿no? Porque aquí con N moléculas da una cadena de N repetidos, monómeros repetidos, pero N-1 molécula de agua. Mientras que acá hay N ácidos y N diácidos y N dioles, entonces se obtiene esta estructura y casi el doble de moléculas de agua, 2N-1. Pero son todos polímeros en los cuales se forma la cadena polimérica y se pierde una molécula pequeña que es agua. No solo puedo polimerizar ácidos y alcoholes, puedo polimerizar, por ejemplo, diaminas, y el X puede ser un diácido, igual que lo que estaba arriba. Entonces tengo un ácido más una amina, me da una amida, entonces tengo poliamidas, esto es igual a lo de arriba, y también la amina puede estar en la misma molécula de monómero que el ácido, entonces también nos forma una poliamida, pero con otra estructura, ¿no? Como a veces ustedes recuerdan, una amina con un ácido en general no puede reaccionar porque reacciona ácido-base y da una sal de amonio. Entonces a veces es mucho mejor
no usar un ácido, sino hacer un derivado de ácido. Y lo que se usan generalmente son, por ejemplo, con un halógeno, un cloruro de ácido, con una amina, da la amida y se desprende en lugar de agua cloruro de hidrógeno. O también pueden ser anhídridos que reaccionan con la amina para dar amidas y lo que se pierde es el ácido del anhídrido. Si el anhídrido del ácido acético, aquí se pierde ácido acético. Fíjense que, por ejemplo, acá, el R quiere decir que puede haber una cadena de cualquier largo, ¿no? Y acá hay un R1, quiere decir que también puede haber una cadena de cualquier largo. Si ustedes tienen un diácido y una diamina con un R y un R distinto, acá, por ejemplo, este puede ser un CH2 y acá este puede ser un CH2, CH2, ¿no? Entonces, la unidad que se repite tiene un CH2 entre dos carbonilos y dos CH2 entre los dos nitrógenos. Acá no, acá solo puede repetirse una unidad. Acá o tiene un átomo, un CH2, o tiene dos, o tiene tres, ¿no? O sea, solo hay una opción. ¿Sí? O sea, no es lo mismo el polímero de arriba que el polímero de abajo. Porque este puede tener dos cadenas distintas y este solo tiene una cadena. ¿Sí? Aun cuando la cadena sea igual, aun cuando R sea igual a R1, la estructura es distinta, porque por ejemplo, supóngase que este R es un CH2 solo. Entonces, este polímero tiene carbonilo, CH2, carbonilo, nitrógeno, CH2, nitrógeno. Y después empieza carbonilo, CH2, carbonilo. Y este es, con un CH2 acá, es carbonilo, CH2, nitrógeno, carbonilo, CH2, nitrógeno. Nunca hay nitrógeno, nitrógeno, CH2, nitrógeno. Ni carbonilo, CH2, carbonilo. Siempre es carbonilo, CH2, nitrógeno, carbonilo, CH2, nitrógeno. O sea, la estructura es distinta, a pesar de que siempre el enlace es el mismo. Y acá este ejemplo viene por separado porque este es también un polímero de crecimiento por pasos, es una condensación. Fíjese que esto es un isocianato, la función NCO, entonces esto es un diisocianato, y al reaccionar con un alcohol, un dialcohol, igual que lo que estaríamos acá arriba, el alcohol reacciona sobre la parte del carbonilo y entonces forma, fíjense, acá tiene el RNCO, tenemos RNCO y acá viene el oxígeno del alcohol. Acá lo que forma un alcohol con un isocianato es un uretano. Y se forma el uretano y entonces esto es un poliuretano. Pero fíjense que no hay pérdida de ninguna molécula. No es como cuando se forma un ácido más un diácido más un dialcohol formando el éster y pierde agua. O formando una amida y pierde agua o cloruro de hidrógeno. Acá no hay nada de pérdida. Porque el H que se usa, que se pierde al atacar, lo va sobre este nitrógeno. Entonces, desde el punto de vista, este es uno de los casos de, de las excepciones, porque es una reacción de condensación, pero no se pierde en una molécula pequeña. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación original de Caroder, esto sería un polímero de adición, porque la unidad repetitiva tiene exactamente la misma fórmula que los monómeros, tienen los mismos átomos que el monómero que va reaccionando. Pero la reacción es una reacción de condensación. Entonces, este es un ejemplo de que es un polímero de crecimiento por pasos, pero que parecería que fuera una adición según la clasificación original de Caroder. Voy para atrás a la clasificación. En la clasificación de Caroder,
la adición es, las unidades repetitivas tienen la misma fórmula que los monómeros. Nosotros tenemos, ese es el caso. Pero lo que ocurre es que se da con pérdida de una molécula pequeña, ¿no? Entonces, parece que corresponde a los dos tipos, a las dos clasificaciones. Pero no, no es así. Es solo un polímero de crecimiento por pasos que lo vamos a ver. Entonces, todas las que tienen crecimiento por pasos pueden andar como una condensación, aún que es una condensación pero no pierde ninguna molécula. Aquí hay ejemplos de monómeros que se hacen por crecimiento en cadena. El etileno crece el polietileno, ¿no? Y se usa mucho para films, ¿no? Para películas, bolsas plásticas, es lo más conocido, botellitas de polietileno. El cloruro de vinilo, que da el policloruro de vinilo, esta es la unidad que se repite, fíjense que es exactamente igual, no tiene el doble enlace, pero tiene CH2CHCl, CH2CHCl. Se usa para las botellas, las que se pueden apretar, no me acuerdo el nombre, las pisetas, ¿no? De plástico, que uno las aprieta y larga el líquido, para hacer caños, ¿no? Los caños de polietileno, de cloruro de polivinilo, que sirven para el agua. Estos son cosas para la construcción y también para las, algunos pisos flotantes, por ejemplo, son con cloruro de polivinilo. El propileno, se forma el polipropileno, y bueno, el polipropileno sirve también para alfombras, moquettes, para exteriores e interiores, también para la construcción, muchas paredes, recubrimientos de paredes son con polipropileno, muy famoso, muy gracioso eso, el plástico blanco de la margarina que viene en recipiente de plástico blanco, ¿no? Son de polipropileno. El estireno, que da el poliestireno, es muy usado. El poliestireno es el Fumaplast, ¿no? Entonces tiene muchos usos para hacer juguetes, para hacer vasos plásticos transparentes. Por ejemplo, hay vasos de café transparente que son de poliestireno, y también están los vasos de Fumaplast que también son de poliestireno. Esos son los que son para bebidas calientes, los plásticos, los vasos de poliestireno. Y también para algunos, las cajas que tienen huevos cuando venden en el supermercado, las que son transparentes son de poliestireno. Si tenemos el tetrafluoroetileno, el polímero se repite la unidad CF2, es como si fuera el etileno pero con flúor, ¿no? Entonces el politetrafluoroetileno, el nombre de la marca registrada es Teflón, pero la Teflón es de DuPont, o sea, ustedes pueden decir esto es de Teflón, que es una marca registrada, de hecho es un politetrafluoroetileno. Teflón solo es el que vende DuPont, y bueno, se usa como, todos conocíamos los primeros, los sartenes que decían que no eran no adherentes, eran recubiertos de teflón, algunos recubrimientos en general, para muchos recubrimientos se usa el teflón. Bueno. Si tienen aquí el acrilo nitrilo, el nitrilo de 3 átomos de carbono, se repite la misma unidad, CH2, CH y el nitrilo, CH2, CH nitrilo, es el poliacrilonitrilo, que tiene nombres como orlón, acrilán, estos son tejidos, se usan para hilados, ¿no? Y entonces dice que se usa para alfombras, también mantas, algunos hilados tipo medias, y también algunos de ellos, el acrilán, se usa como piel sintética, ahora ya no, pero hubo una época que estaba muy de moda. También puede usarse, por ejemplo, el ácido, acá ya lo vimos, este es el éster metílico del ácido metilacrílico, el metacrilato, y el polímero, repite esto, es el polimetacrilato, que los nombres más conocidos acá en es plexiglas,
Lucite no es muy conocido, se usa más en el Reino Unido, pero el plexiglass es uno de los plásticos como para sustituir al vidrio, ¿no? Se usan, como dice acá, en claraboyas, en muchas lámparas de plástico son de plexiglass. Y también acá tenemos el acetato de vinilo, que da el poliacetato de vinilo, el polivinilacetato, que se usa bastante en adhesivos y en pinturas de látex. Esta es una de las cosas que se usa en la industria de pinturas y de adhesivos. Bien, entonces vimos que los polímeros de adición, o los que vimos todos estos, que se llaman de crecimiento de cadena, necesitan una estructura vinílica, un doble enlace. Y el crecimiento de la cadena se puede dar de varias maneras. Si se forman radicales, entonces la polimerización es radical. Si se forman iones, la polimerización es iónica. Y puede ser, si se forman iones positivos, es una polimerización catiónica. Y si se forman iones negativos, es una polimerización aniónica. Y también puede formarse la polimerización de los monómeros vinílicos por compuestos organometálicos, y se llama entonces una polimerización coordinativa, porque trabaja con compuestos de coordinación. Y entonces vamos a ver las 4 clases. La polimerización radicalaria, que el intermedio activo es un radical libre, o sea, lo que va creciendo en la cadena es un radical libre. Y dependiendo del X, tiene que dar, el X puede dar electrones para estabilizar el radical. No tiene que ser, tiene que poder dar electrones, ¿sí? O sea, tiene que poder estabilizar el radical. Y ahora vamos a ver un ejemplo. El radical libre es neutro, no está cargado, tiene hibridación sp2, ¿sí? Y está en un plano. Si la polimerización es catiónica, en lugar de crecer por radicales, crece con cationes, que es lo mismo, también tiene hibridación sp2, es plano, y el carbocatión va a estar estabilizado también con grupos que den electrones. Mientras que si la polimerización es aniónica, lo que va creciendo es una cadena polimérica que tiene un anión en la punta, y aquí se van uniendo los monómeros, y entonces aquí el anión tiene hibridación sp3, tetraédrica, y está estabilizado el anión por grupos que aceptan electrones, ¿no? Por eso, vamos a ver, tienen grupos carbonilo que aceptan electrones para formar electrones. Y son los que, eso sería la iona. Y la otra no tiene requerimientos específicos cuando se crece por las unidades vinílicas, se van agregando a través de un complejo de coordinación. Y entonces el complejo es un catalizador que vamos a ver se llama de Ziegler-Natta, que son los dos que lo estudiaron. Entonces vamos a ver la polimerización en crecimiento de cadena. Tiene siempre 3 etapas diferenciadas: iniciación, propagación, terminación. La iniciación, hay un iniciador que va a formar un catión cuando la polimerización es catiónica, un anión cuando la polimerización es aniónica, o un radical libre cuando la polimerización es radical. Y en la etapa de iniciación se forman estas especies que luego van agregando el monómero y van creciendo, dando cationes la catiónica, aniones la aniónica y radicales libres la polimerización radical. Acá empieza entonces la iniciación, que se forma la primera especie y ataca al primer monómero. La propagación es cómo va creciendo la cadena. Y acá vieron un asterisco, porque el asterisco quiere decir que puede ser cualquiera de ellos, un catión, un anión o un radical libre. Y la propagación es, una vez que se creó que se formó el primer enlace con el monómero, porque esto es lo que formó el iniciador, se van agregando más monómeros cada vez más. Esto es la cadena en propagación. Entonces la etapa de propagación es cuando se agregan monómeros. Y algún momento tiene que terminar. O sea, tenemos que terminar la propagación de esta cadena. Y entonces tenemos que cortar, sacar el anión, si es una aniónica, o sacar el catión, si es una catiónica, o sacar el radical libre, si es una polimerización radicalaria. Y eso se hace en las etapas de terminación. Entonces, fíjense
que puede ser dos cadenas que crecen, se reúnen, se juntan entre sí de repente y pierden y se forma un polímero que no tiene ni el radical ni el catión olvidadero. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. O también podemos agregarle agentes de transferencia de cadena que le cambian, le sacan el catión, el anión o el radical y entonces lo dejan sin centros activos y ahí termina. Si no tiene centros activos, que son aniones, cationes o radicales, el polímero no crece más y ya está, terminó la reacción. ¿Está? Entonces, todas las reacciones de crecimiento de cadena tienen estas etapas. Iniciación, donde hay un iniciador que forma una especie que reacciona con el monómero. Propagación, cuando se van agregando más monómeros. Y la terminación, que es cuando desaparecen los centros activos del monómero, de la cadena que va creciendo. Termodinámicamente, bueno, la reacción es esta. Un vinilo con un R para formar el polímero, y entonces tenemos el delta G, como todos sabemos, es delta H menos delta S. En esta reacción pasamos de enlaces N enlaces dobles a N enlaces simples. Entonces, como el enlace simple es más estable que el enlace doble, la reacción es altamente exotérmica, ¿no? Porque se libera energía al dar un compuesto más estable, que no tiene enlaces dobles. Entonces, es muy exotérmico, delta H menor que 0. Más o menos, eso es lo que dice, entre 60 y 85 kJ por mol, y es más alto este número que la polimerización por paso, porque está el crecimiento de cadena. En cuanto al delta S, vemos que hay N moléculas de monómero para formar una sola molécula de polímero. Entonces hay una disminución muy grande del número total de moléculas, aumenta el orden, el delta S es negativo. Entonces tenemos que delta H es negativo, pero el término menos T por delta S es positivo, porque delta S es negativo. Entonces, tenemos que, si este es negativo y todo esto es positivo, vamos a tener que un juego que en algún momento puede predominar uno o puede predominar otro. Entonces tenemos a baja temperatura, el término T delta S es más chico que el término delta H, porque delta H es muy grande, negativo, pero muy grande. Entonces, a baja temperatura, delta H predomina y entonces el delta G es negativo. Pero llega un momento que el T delta S empieza a aumentar porque aumenta la temperatura, entonces llega un momento que T delta S igual a delta H, entonces delta G es 0, a una T que se llama T techo, y están en equilibrio. Y si aumentamos la temperatura, el término T delta S se hace más grande, y entonces el delta G se hace positivo. Y entonces ahí hay una despolimerización espontánea. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nosotros tenemos que polimerizar, y como en general la reacción es muy exotérmica, tenemos que poder sacarle el calor con un equipo de refrigeración, porque si no, si aumenta mucho la temperatura, puede ser que se despolimerice espontáneamente, ¿no? Al aumentar mucho la temperatura. En general esta temperatura T es muy alta, ¿no? 100, 200 grados o más, pero hay que tener en cuenta que a veces si uno está haciendo una cantidad grande de polímero y no lo puede, y no hay disolvente, o sea, está haciendo una reacción a granel, la cantidad de calor de la reacción exotérmica puede ser tan grande que se polimeriza hasta un momento y después con tanto calor producido se despolimeriza espontáneamente. Entonces hay que tener en cuenta la refrigeración en ese caso. ¿Cómo va aumentando? Esto es importante visualizar. Fíjense, en la polimerización por crecimiento de cadena, solo ocurre por adición de monómero a la cadena activa. O sea, lo que les dije, la cadena crece solo cuando se le agregan monómeros, no se le agrega ninguna otra cosa. Entonces,
siempre hay monómero, pero la concentración va disminuyendo. Y acá está una escala de tiempo. Al principio solo tenemos monómero. Después se empieza a polimerizar y se forman cadenas. Siempre hay polímeros desde el principio, chiquitos. Y después estos polímeros crecen agregando monómeros y va desapareciendo el monómero hasta que al final hay muchos monómeros, muchos polímeros y desaparece el monómero. Entonces, el crecimiento de la cadena es muy rápido, puede tardar microsegundos. Cuando la reacción es radicalaria, que no hay casi energía de activación, la cadena crece enseguida agregando monómeros muy rápidamente. El peso molecular y el rendimiento dependen del mecanismo que estemos mirando. Eso lo vamos a ver. Puede ser si es iónica, que si es radicalaria, o sí, puede ser. Y siempre, como está acá, siempre encontramos monómero y polímero. No hay oligómeros, no hay chiquitos, siempre hay polímeros que van creciendo y monómeros. Y usualmente en el crecimiento de cadena, la unidad repetitiva es igual al monómero. Sí, eso pasa. Acá vamos a ver, empezamos con la primera de crecimiento de cadena, que es la radicalaria. La radicalaria es la más común y es de las es un ejemplo típico de crecimiento de cadena. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la característica de la radicalaria? Tiene pocos requerimientos, o sea, necesitamos solo que sea un sistema cerrado con ausencia de oxígeno, porque el oxígeno también es un radical libre y puede hacer, pero puede tener agua, no hay muchos, no es muy exigente para hacer esta polimerización. Bien, como dice acá, no hay problema si hay agua, puede polimerizarse en solución acuosa o en un sistema bifásico, o pueden ser emulsiones, suspensiones, anda muy bien. Y también puede darse a temperatura, se necesita, una temperatura alta porque se necesita crear el primer radical libre. Entonces se usa a temperaturas mayores que temperatura ambiente para hacer el paso de iniciación. Los iniciadores, vamos a ver la iniciación. Los iniciadores pueden ser térmicos o pueden ser iónicos. Un iniciador térmico, los más comunes, por ejemplo, es este, que es el peróxido. Fíjense, porque son dos oxígenos unidos entre sí por enlace simple, es un peróxido de benzoilo. Y como hay dos benzoilos, se llama peróxido de benzoilo o peróxido de dibenzoilo. Cualquiera de los dos nombres es aceptable. Ustedes calientan al peróxido de benzoilo y se rompe el enlace más débil, que es el oxígeno-oxígeno. Entonces se rompe en forma homolítica y da estos dos oxígenos, estos dos electrones, uno va para cada uno de los oxígenos formando el radical libre, que es el benzoilo. Y este radical libre puede ser el iniciador o a veces se descompone, lo más común es que se descomponga. Fíjense que acá hay un oxígeno con un par de electrones, con un electrón solo, entonces se rompe este enlace, un electrón va aquí para formar un doble enlace, que es el CO2, y el otro electrón queda sobre el anillo aromático. Entonces forma el radical fenilo, el radical fenilo y se pierde CO2. Entonces este sería el iniciador que se obtiene por calentar el peróxido de benzoilo. Otros iniciadores pueden ser que es muy conocido, es el AIBN, se llama, que es azo, porque es un grupo azo, y tiene dos grupos iguales. Entonces, azo, bis, y lo que tiene es un isobutiro-nitrilo. Tiene 4 átomos de carbono, con ramificados, entonces es un isobutiro, y es un isobutiro-nitrilo. Entonces, es el azo, bis, isobutiro-nitrilo, que es el AIBN. Cuando ustedes calientan, el grupo azo se descompone de los dos lados de la misma forma, hay una ruptura homolítica de este enlace y de este enlace, yendo un electrón para el nitrógeno y otro electrón para el carbono. Entonces, los dos
de los dos lados viene un electrón y se forma un enlace triple nitrógeno-nitrógeno, que es el nitrógeno gas. Desplaza el equilibrio porque se va, y quedan dos partes con dos radicales así, estabilizados, ¿no? Este radical también es el iniciador. Estos dos son los más comunes, el AIBN y el peróxido de benzoilo. Hay otros como el peróxido de terbutilo, terbutil peróxido, que también se calienta y se descompone, o el hidroperóxido de terbutilo, que también se calienta y se descompone el enlace oxígeno-oxígeno para el OH punto y un terbutóxido. Pero los más comunes son el peróxido de benzoilo y el AIB. Una pregunta. ¿Sí? O sea, siempre en ese que es radical fenilo, Sí. ese siempre termina siendo el iniciador, ¿no? Sí. O sea, no el anterior, por más que sea un radical. Es que el anterior puede ser también, lo que pasa es que normalmente esto se descompone tan rápido, se descompone en microsegundos, entonces se forma y cuando vas a polimerizar ya tenés a este. Ah, bien, está. Porque esta es muy rápida. Bien, también hay algunos... ¿por qué nombré a tantos? Bueno, porque hay algunos que se pueden usar en solución acuosa, otros que se pueden usar en disolventes orgánicos, entonces algunos sirven para algunas cosas y otros para otras. Estos, por ejemplo, el AIBN y el peróxido de benzoilo sirven para trabajar con solventes orgánicos, porque estos compuestos, estos radicales se disuelven en disolventes orgánicos. Entonces, son hidrofóbicos y sirven para trabajar en sustancias, en disolventes orgánicos. Pero también hay otros iniciadores que pueden hacer, por ejemplo, si hay disulfuros y ustedes le ponen luz ultravioleta y la rompen el disulfuro, el enlace de azufre-azufre también es lábil, y forman dos radicales sulfuro que pueden ser iniciadores. La ventaja de hacer la fotólisis es que puede hacerse a temperatura baja, no tienen que calentar. Por ejemplo, el AIBN también lo pueden fotolizar a 0 grados y hacer a 0 grados la reacción, pero tiene que tener luz ultravioleta. Mientras que en esta parte, solo con calentar a unos 100 grados alcanza y ya inicia la reacción. También hay iniciadores solubles en agua, por ejemplo, iniciadores redox, en los cuales hay una reacción redox, entonces no hay que calentar. Por ejemplo, un peróxido con hierro 2 da, el hierro se oxida a hierro 3 y le da un electrón y uno queda con RO menos, un alcoxio, y el otro queda con un punto, y ya inicia. O un ditionito con hierro 2, el hierro se oxida y aquí hay una reducción a sulfato y el radical sulfato. Estos radicales, estos iniciadores redox, tienen que usarse un reductor, en general se usa hierro. Pero se usan ¿por qué? Porque, por ejemplo, en solución acuosa ustedes pueden poner, esta reacción anda perfectamente en solución acuosa y no necesitan, no tienen problema de solubilidad. Pero los más comunes, como ya dije, son el AIBN y el peróxido de benzoilo. Entonces, ¿cómo es la reacción de iniciación? Acá teníamos el iniciador, que con una sierra constante ustedes le ponen temperatura o luz y forma el radical libre. Y el radical libre ahora va a atacar al monómero. Ataca al monómero siempre de la misma manera. El monómero siempre tiene un alqueno y un R, ¿no? Esto puede ser un cloro de vinilo, un fenilo, etileno, un metilo, propileno, lo que ustedes quieran, un ciano, acrilonitrilo, siempre ataca en la punta que no tiene nada. ¿Por qué? Porque un par de electrones de doble enlace reacciona con el par de electrones del R para hacer un enlace sigma, y el otro par de electrones del doble enlace queda sobre el carbono que tiene el grupo R, porque este grupo R habíamos dicho que estabiliza a el radical. Entonces siempre queda de esta manera. Y este es el paso de iniciación. Ustedes forman el iniciador, que es descomposición del peróxido de benzoilo o del AIBN, forman el radical, y el radical ataca el primer monómero y forma el primer radical que tiene al monómero.
porque este radical no tiene el monómero. Este es un fenilo radical o es el isobutilo nitrilo radical, ¿no? Y después que ataca el primer monómero, este es el radical que va a empezar a crecer. Y esta es la etapa de propagación. Una vez que se formó el radical, ataca a los monómeros y lo ataca siempre igual, de la misma manera que el primer radical. Lo ataca para formar un enlace sigma y queda el punto sobre el R que lo estabiliza. Esto siempre es así. Esta es la propagación. Se asume, como decía, bueno, no lo dije, se asume que la constante esta de velocidad es independiente del largo de la cadena. ¿Por qué? Porque como esto es una reacción radicalaria, el radical tiene poca energía de activación, entonces no le interesa mucho que si este vinilo va a reaccionar siempre con este vinilo, no importa cuán larga sea esta cadena. ¿Tá? O sea, la constante esta es independiente del largo que tiene la cadena. Y sigue creciendo, como puse aquí, ¿sí? Sigue creciendo la propagación con una cadena grande, sigue con la misma velocidad. No importa que lo que reaccione sea un solo fenilo o una cadena con muchos fenilos, siempre va a reaccionar para formar este radical estabilizado. ¿Y cómo terminamos? Tenemos que sacar el radical. Entonces, hay varias maneras de terminar. Una es dos cadenas que venían creciendo reaccionan entre sí, y entonces, ven, una cadena y con la otra forman con los dos radicales un enlace simple, y ahí terminó la cadena, dejó de crecer, y ahí terminó el polímero. Otra es que una de las cadenas que viene creciendo, en lugar de reaccionar con el radical libre, le saca un electrón, le saca un H punto contiguo a donde está el radical. Entonces, este punto toma un H punto y forma un enlace sigma. Y acá, este enlace perdió un punto con el H y un punto quedó con él y forma entonces un doble enlace. Entonces, esto se llama una desproporcionación, porque una parte de la cadena se oxida, pierde hidrógenos, y la otra se reduce, gana hidrógeno. Entonces se llama una desproporcionación. El efecto es que deja de crecer el polímero, porque ya no tiene radicales para formar. Entonces, es otra manera de terminar. Y hay una manera también muy usual, que es agregar transferencia de cadena, que se le agrega cosas, ahora vamos a ver cuáles son, sulfuros, por ejemplo, o algo, que pueden darle un H a la cadena y neutralizarla, o sea, que no crezca más y él queda el radical. Pero este R no sirve como iniciador, porque es un R que puede quedar muy impedido, mucho impedimento estérico. Entonces, este R no sigue reaccionando. Entonces, lo que hace es, ustedes cuando la cadena está creciendo, le agregan este compuesto y paran el crecimiento. Esto ya es un polímero formado neutro, y el R no sirve para más nada porque está muy impedido. ¿Tá? El R puede ser el disolvente o puede ser un polímero, puede ser otro polímero, o puede ser una sustancia, un disulfuro, por ejemplo, muy impedido, que puede hacer esta modificación. Acá explica, la parte de terminación de así no es un fenómeno de terminación propiamente dicha, porque el número de radicales libres se mantiene. Acá tenemos una cadena que era un radical y acá se formó un radical. Pero este radical no va a seguir creciendo, y entonces por eso se considera una terminación. ¿Tá? La terminación en estas reacciones radicalarias puede darse de forma no deseada. De repente hay una impureza en el medio que le aporta este H punto y se termina la reacción, ¿no? O sea, eso también puede pasar. Por eso dice, puede haber reacciones de terminación
con impurezas presentes en el medio. Entonces, tenemos que tener los productos bastante puros cuando hacemos la reacción radicalar. Este es un ejemplo que también a veces pasa cuando la cadena va creciendo. Solo es un ejemplo que lo menciono porque ocurre en el polietileno, que es muy común. Acá estamos creciendo polietileno. Fíjense que esto es todo CH2, 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 CH2. Esto es una cadena de polietileno creciendo. En lugar de reaccionar este radical con un monómero para seguir creciendo, como debería ser acá, lo que hace de repente, como es una cadena lineal que se está moviendo, tiene mucha movilidad, puede abstraer un hidrógeno que esté a 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de distancia. Entonces queda, con el hidrógeno pasa a la punta y queda un radical adentro, a 1, 2, 3, 4, 5 CH2 para adentro. Y entonces este radical es el que sigue creciendo ahora. Entonces, fíjense que ahora este radical agrega un CH2 y crece. Entonces, lo que logra es, la cadena empieza a crecer por acá. Entonces, lo que logra es tener una cadena que en lugar de ser toda lineal de CH2, que es el polietileno, de repente tiene una ramificación de 1, 2, 3, 4. Como un etilo, CH2, 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 CH3. Un etilo ramificado, un butilo, perdón, ramificado. Entonces, como un pelito, la cadena esta grande puede tener miles de CH2 y tienen de repente pelitos de 4 CH2 para cada lado. Entonces, es como eso hace que, por ejemplo, la cadena de polietileno no se pueda agrupar también todas juntas las hebras de polietileno porque todas tienen como pelitos, entonces quedan más separadas. Entonces, hay este polietileno tiene una densidad menor, por eso se llama, esto es muy común en el LDPE, que es el Low Density Polietileno. El polietileno de baja densidad es de baja densidad justo porque tiene estos pelitos a lo largo de la cadena. Entonces, las cadenas no se pueden juntar tanto y hace que entonces tengan menos peso al mismo volumen. Y eso es un polietileno de baja densidad. Bien, los ejemplos comunes de la polimerización radical ya los vimos, pero son estireno, cloruro de vinilo. Fíjate que siempre es un doble enlace con un R. Doble enlace con un R. Doble enlace con un R, con un R, con un R. Y ahora, entonces, esa era la polimerización radical. Vamos a ver ahora la polimerización catiónica, que también es una polimerización por crecimiento de cadena. O sea que la cadena crece por un monómero por vez. Pero en lugar de formar un radical libre, el paso de iniciación va a tener que formar un catión. Los catalizadores que se usan para, o sea, el iniciador, son todos ácidos de Lewis fuertes. Cloruro de aluminio, cloruro de boro, cloruro de titanio, cloruro de estaño o ácido sulfúrico. Acá es ácido de bronce. ¿No? Y para actuar requieren también una base de Lewis que puede ser agua o alcohol como cocatalizador. Y acá es lo que se hace. Primero se forma un complejo del catalizador con el cocatalizador. Por ejemplo, trifluoruro de boro con agua y se forma, fíjense que el trifluoruro de boro es un ácido de Lewis y recibe la base de Lewis, le da los pares de electrones y forma H+, BF3 o H-. Esto es un par iónico. Y entonces, el H+, porque es la polimerización, va a reaccionar sobre el doble enlace, sobre el alqueno. El H+ protona al doble enlace y va a formar un carbocatión. Obviamente el carbocatión por Marcónico va a quedar sobre el carbono terciario, ¿no? O sea, el H viene de este lado y el carbono queda positivo acá. Y no al revés, no va a quedar el H acá y el carbono positivo acá. Entonces queda un carbono positivo, un carbocatión terciario y el contraión, BF3 o H. Y este es, acá estamos en la iniciación, este es el primer catión formado. El primer catión estaba acá con el catalizador y el cocatalizador, pero acá reacciona con el monómero y con el primer catión, ya está iniciado aquí, el catión que va a crecer. Y se propaga, ¿cómo se propaga? Fíjense, con más monómero
y va a reaccionar. El monómero acá era el monómero acá era este compuesto, que se llama isobutileno. Y reacciona con el isobutileno, y fíjense que esto es un terbutilo, que queda acá, CH3C, y reacciona el catión sobre el CH2 del doble enlace, y queda un carbocatión otra vez acá. Y esto es lo que va creciendo. ¿Tá? Cuanto más donador es el grupo unido al alqueno, mayor velocidad. Claro, porque si acá en lugar de 2 metilos hay un O-metilo, el oxígeno le da muchos electrones, entonces estabiliza el carbocatión y hace que sea más rápida la reacción. ¿Tá? La reacción de general entonces es esta. Ustedes siempre terminan un terbutilo, porque era el primer monómero, y va creciendo con el CH, acá la carga positiva, con monómero va creciendo cada vez más. Acá hay N y acá hay N más 1. ¿Sí? Eso es el contraión, que es el BF3OH-, siempre queda como medio pegado al catión. Entonces, digo esto porque, como dice acá, la elección del disolvente es muy importante cuando ustedes hacen esta polimerización, porque si el anión está muy pegado al catión, no lo deja reaccionar al catión con el monómero. Entonces, nosotros necesitamos que estén bastante separados. Y entonces tenemos que usar un disolvente que tenga una constante dieléctrica alta, porque así permite separar los iones. Entonces, es lo que dice aquí. La elección del disolvente es muy importante. Al aumentar la constante dieléctrica, aumenta la velocidad de reacción, porque el BF3OH OH- se separa del catión y lo deja reaccionar rápido con el monómero. Entonces, si ustedes usan disolventes de alta constante dieléctrica, aumenta la velocidad y el largo, ¿no? Porque si es más rápida la reacción, el largo es más grande. ¿Cómo terminamos? Bueno, con lo mismo, tenemos que matar al catión, vamos a decir. Entonces, podemos rearreglar el par iónico dando un polímero con un extremo insaturado y regenerando el complejo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen un carbocatión y lo que puede pasar es, se pierde un H+ y forma un doble enlace. Esto es química orgánica, y es lo que pasa. Y esto regenera el cocatalizador. Acá termina. Este es espontáneo. O puede hacer por transferencia a otro monómero o por reacción con un nucleófilo del medio. Claro, nosotros lo que podemos hacer es de repente ponerle agua en el medio, y el agua va a neutralizar acá formando un alcohol y un H+. Entonces, esto es un nucleófilo del medio. Eso es una manera de neutralizar que también tenemos. Eso sería una terminación. En esta terminación, lo que dice es que en lugar de perder este CH2, perdón, acá está equivocado. Este es un CH, no hay un CH2, porque el H se perdió para acá. Entonces, fíjense que este carbono tiene 1, 2, 3 con el H y 4 valentes. Si no, tendría 5. Pero el protón que puede irse puede ser de la cadena formando esto, o puede ser uno del metilo formando esto. Eso es lo que está diciendo. Ahora tenemos no solo que puede ser aniónica, no solo puede ser catiónica, sino que puede ser aniónica. Entonces, para la iniciación de la aniónica necesitamos formar aniones. Entonces, fíjense que tenemos un doble enlace, otra vez, y en lugar de ponerle un grupo solo, le puse dos grupos, un X y un Y. Ahora vamos a ver bien por qué. Entonces, los catalizadores son bases fuertes, nucleófilos fuertes, o los nucleófilos fuertes pueden ser reactivo de Grignard, el RMGX, un R-, butil litio, o el trifenilmetiluro de sodio, o metales directamente, sodio, potasio, o amiduro, sodamida, o isopropilamido de litio. O sea, todas bases fuertes. Entonces, ¿qué hacen? La base fuerte ataca al doble enlace y se forma un enlace sigma, y la carga negativa queda sobre este carbono, que es un carbanión. Tiene que estar, para hacer posible este ataque, estos grupos X e Y tienen que poder estabilizar el carbanión, porque si no,
no ataca. ¿Sí? Con los metales también pasa lo mismo, no lo miremos, porque el metal hay una transferencia. Primero forma un anión radical por un electrón que le da y luego le da otro y forma un diálogo. Pero el efecto es, vamos a mirarnos solo con la primera, que es una base, que puede ser butil litio, un reactivo lineal o sodamida, ataca y queda un carbanión acá. Ese carbanión ataca de vuelta, acá le falta un doble enlace, ¿sí? Ataca de vuelta a el monómero y forma otro anión, y ese sigue creciendo. ¿Sí? Esto es la propagación. Acuérdense que X e Y tienen que ser grupos capaces de estabilizar la carga negativa. Puede ser un grupo carbonilo, de un ácido, de un éster, que son los más comunes. Y la terminación es cuando termina el anión, y el anión lo podemos neutralizar con oxígeno, y acá forma un peróxido. Pero el peróxido es muy tranquilo, vamos a decir, y el peróxido no se propaga. O sea, el peróxido no sigue atacando, porque no es muy nucleófilo para atacar, entonces no se propaga. Entonces, acá, aun cuando le ponemos un oxígeno y queda un anión, este anión no sigue reaccionando. Podemos ponerle CO2 y forma un ácido, CO menos, un carboxilato, que tampoco se propaga. O podemos ponerle agua, y esto es lo más común, y entonces se le pone agua, neutralizando el carbanión y queda OH negativo, OH menos. O pueden ponerle un disolvente o algo así que le dé un hidrógeno, neutraliza y queda el R menos. O pueden poner un ácido, neutraliza y queda el carboxilato. Entonces, este polímero ahora no sigue creciendo. Entonces, el polímero que crece se le llama polímero vivo en las aniónicas, y el que ya está neutralizado se le llama muerto. Solo en las aniónicas le dicen vivo y muerto. En las otras, no le llaman. Entonces tenemos los comunes para la polimerización aniónica, cloruro de vinilo, cloronitrilo, todos tienen grupos, el cloro que pueda estabilizar un poquito al carbanión, pero acá sí, ven, el cloronitrilo estabiliza el carbanión, acá el éster también, el fenilo también neutraliza, y la catiónica, el polipropileno, con grupos ahora que estabilizan el catión, metilo, isobutileno, 2 metilos, está muy bien, acetato de vinilo, el oxígeno estabiliza, y el estireno que también, el fenilo estabiliza tanto el anión como el catión. Y también el fenilo estabiliza la radicalaria. El fenilo sirve para todas, para la radicalaria, para la aniónica y para la catiónica. Las características de estas cosas, de esta reacción, de las reacciones todas de transferencia, estamos comparando ahora la polimerización radicalaria versus la iónica. Las tres tipos, iónica, catiónica, iónica aniónica y radicalaria, son todas de crecimiento de cadena. Y las características son, la iniciación en las iónicas tiene menor energía de activación que las radicalarias. Claro, porque la iónica solo le agregan una base y forma un anión. Entonces, las iónicas pueden hacerse a menor temperatura, porque las radicalarias en general hay que calentar para poder formar el radical libre por ruptura del iniciador. Como se hace a menor temperatura, la iónica puede producir polímeros más regulares, ¿no? Porque cuanto más alta la temperatura, más se desordena el polímero, porque se mueve más y pierde la estereoisomería que podría tener, que se llama tacticidad. Esto no lo vamos a ver, pero es una cosa de sentido común, que cuanto más temperatura, más puede desordenarse la estructura regular del polímero. Entonces, si ustedes quieren algo más regular y tienen la opción de hacer una polimerización iónica o radicalaria, vayan para la iónica. A diferencia de los radicales libres que se pueden combinar y terminar, no hay reacción de terminación entre dos cationes o dos aniones, claro, porque cargas de igual signo se repelen. Entonces, dos radicales libres sí forman un enlace sigma y terminan. Es una de las reacciones de terminación. Pero los radicales, las catiónicas y las aniónicas, no juntan dos cadenas sin crecimiento. Entonces, es mucho más fácil el control del peso molecular en las polimerizaciones iónicas que en las polimerizaciones radicales. Porque fíjense, que si ustedes tienen una cadena que va creciendo,
radical. Y llega, yo qué sé, 10.000 de peso molecular. Y de repente se encuentra con otra que tiene 9.000 de peso molecular, y se juntan, desaparece un polímero que tiene 10.000 más 9.000, 19.000, o sea, es descomunal, el doble. Eso les cambia, el peso molecular promedio cambia completamente. Mientras que las catiónicas y las aniónicas nunca van a duplicar por juntarse dos cadenas de crecimiento. Entonces, el control del peso que se puede lograr es más simple. Entonces uno diría, entonces si tiene mejor control de peso las iónicas y se pueden dar cosas más regulares, ¿por qué no hago siempre iónicas? ¿Por qué? Porque las iónicas son más difíciles de realizar a escala industrial que las radicales. Entonces, solamente usan iónicas para los monómeros que no polimerizan bien en condiciones radicalarias o cuando necesitan una buena regularidad estructural. Si no, andan bárbaro las radicalarias. Y acá esto ya lo vimos, esto solo puesto de vuelta distintos monómeros y qué tipo de polimerización puede agarrar. Radicalaria, una cantidad, catiónica o aniónica. Fíjense que las catiónicas son para polímeros, el etileno puede andar, pero si no, puede ser polímeros, monómeros en los cuales haya grupos estabilizadores del radical, digo, del catión. Por ejemplo, 2 metilos en el isobutileno, o un grupo dador oxígeno, OR, un neterbilino. El estireno también, fíjense que el estireno agarra radicalaria, catiónica y aniónica. Y el butadieno es difícil de polimerizar, pero también puede aceptar las tres tipos. Las aniónicas usan grupos que estabilicen un anión, como un CO2R, un nitrilo, un fenilo. ¿Sí? Estas son las que estabilizan a los aniones. Y el último tipo de formación de polimerización por crecimiento de cadena era la polimerización mediada por catalizadores Ziegler-Natta, o sea, la polimerización coordinativa que usa metales complejos de transición. Ziegler era un investigador alemán y Natta un investigador italiano que durante la Segunda Guerra Mundial, cada uno en su país, estudiaron estas cosas. Querían crear un catalizador para poder hacer un craqueo de petróleo y obtener nafta, porque claro, durante la guerra el suministro de nafta era crucial. Y entonces trabajaron con estos catalizadores y bueno, y después ganaron un premio Nobel por estos catalizadores. No lo vamos a ver en detalle. Lo que sí quería mostrar es que hay un metal. El catalizador se prepara mezclando tetracloruro de titanio, siempre necesitamos tetracloruro de titanio, y un metal que puede ser aluminio, litio, magnesio. Generalmente es aluminio, que es un trietil aluminio. Se hacen en un solvente hidrocarbonado, tolueno, por ejemplo, y en una atmósfera inerte para destruir la humedad y el aire y el oxígeno. Y entonces dan el titanio 4 con este aluminio pasa a dar un complejo de titanio 3 que tiene una posición libre para coordinar. Y entonces, con esta posición se coordina con la olefina, que se va a formar primero un enlace, un complejo pi, el orbital libre y el orbital pi de la olefina, que se rearregla para dar un complejo sigma. O sea, ahora se une por un lugar, por aquí, el CH2, el R siempre queda para el otro lado, el CH2 se une al titanio y queda aquí. Y entonces otra vez queda en la posición libre, otra vez forma el complejo pi, se rearregla, y ahora cuando se rearregla, otra vez se mete aquí, abajo, entre el titanio y el CH2. Entonces crece la cadena y va creciendo unido al titanio. Y luego se le agrega alguna sustancia para romper el enlace titanio-CH2 y queda el polímero que crecía acá. Entonces, la ventaja de esto es que es muy regular el crecimiento, porque solo puede hacer de esta manera, y entonces no hay ramificaciones, no hay nada, crece muy bien. El problema es que es cara, porque el catalizador es caro, hay que hacerlo en condiciones bastante estrictas de exclusión de aire
y de humedad, pero se tiene un buen polímero. Para la polimerización coordinativa se puede usar un catalizador de butadieno o el cloropreno también, que crece así. Fíjense que crece el alqueno, es el que va creciendo. También, lo que ya decía hoy, el polietileno de alta densidad se prepara por estos catalizadores. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo preparan con un catalizador que le permita una buena regularidad, en general el polietileno lo que hace es poner esos pelitos de grupos butilo, que se forma un polietileno de baja densidad. Pero si hacen un polietileno de alta densidad, lo hacen con este catalizador. Acá, usando etileno nomás, y forma polietileno de muy alta densidad porque es bien ordenado, sin ninguna ramificación. Y también el polipropileno, que se llama isotáctico, en el cual todos los metilos del polipropileno están todos para el mismo lado, todos para adelante o todos para atrás, porque queda bien ordenado. Ahora tendríamos que ver entonces cómo se puede hacer, qué técnicas se usan para hacer esta polimerización por pasos. Perdón, por esta polimerización por crecimiento de cadena. Entonces, las técnicas son fáciles. Una es sin disolvente. O sea, ustedes mezclan los monómeros con el iniciador, o sea, a granel, en bulk y ANDA. Puede ser en solución. Ustedes ponen el monómero y el iniciador disueltos en un disolvente y lo hacen polimerizar. O, si el disolvente, si el monómero no se disuelve en el disolvente, forman una suspensión, que es un sistema bifásico, generalmente se hace en agua. Entonces, el disolvente es agua, si el monómero no se disuelve en agua y lo suspende, ¿no? El monómero hay que agitar bien, porque tiene que dispersar el monómero en gotas, insolubles en la fase de que se suspende, y el iniciador tiene que poder tocar al monómero, o sea que el iniciador tiene que ser soluble en el monómero. O sea, sería un iniciador hidrofóbico, por ejemplo, ¿sí? Porque el monómero no se disuelve en agua, y entonces el iniciador se tiene que disolver en el monómero. O también no tiene por qué ser una suspensión, puede ser también una suspensión, una emulsión, un sistema bifásico en agua, pero se le pone un agente emulsionante y se dispersa el monómero en agua y el iniciador ahí puede ser soluble en la fase acuosa, sin problema, porque está con un agente emulsionante. Entonces, ¿cuáles son el problema y las ventajas de cada uno? En bulk, o sea, directamente es muy simple porque se mezcla el iniciador, el monómero y nada más. No hay que tener impurezas que pueden ser agentes de transferencia de cadena y los agentes de transferencia terminan en la reacción. El problema que tiene es que, como solo tiene el monómero y un poquito del iniciador, muy poquito, claro, ¿no? Hay una alta viscosidad y entonces la reacción es muy exotérmica y hay que sacarle el calor rápidamente. Estos son ejemplos de compuestos que se ponen. La polimerización en solución es mucho mejor para enfriar, porque la fase del disolvente puede permitir, se calienta ella y permite entonces enfriar a la polimerización. Disminuye la viscosidad y se obtiene el polímero en forma disuelta. El problema es que hay que pagar el disolvente y a veces si se quiere sacar puede ser difícil de sacar el disolvente. Puede haber transferencia de cadena desde el disolvente, ¿no? O sea, y lo que dice contaminación ambiental es porque después que uno usó el disolvente tiene que hacer algo con el disolvente, que puede dar lugar a contaminación si no se dispone apropiadamente del disolvente. Se usa para iónica que radicalaria, claro, porque el disolvente puede dar H puntos, o sea, puede hacer una terminación radicalaria que no es buena. La suspensión, también tenemos lo mismo, la segunda fase es igual que en solución, baja viscosidad, y se obtiene el polímero, como el monómero estaba hecho en esferitas, en gotitas chiquitas, también se obtiene el polímero en esferitas chiquititas. ¿Sí? Requiere lavado y secado, y si ustedes dejan de agitar bien, en lugar de obtenerlo en gotitas chiquitas, en granos, o en perlitas que le dicen, pueden dar lugar a aglomeración. Pero bueno,
Si ustedes a veces ven que a veces cuando se compran polímeros para hacer, en una fábrica para hacer moldeados y eso, lo que vienen en gránulos, en pequeñas esferitas, tienen 1 o 2 milímetros de diámetro nomás. Son puestos hechos así en suspensión. Y la emulsión, hay también, no hay problema de temperatura porque la segunda fase le puede sacar el calor, tiene baja viscosidad y se puede a veces usar directamente con la emulsión. A veces uno quiere usar la emulsión, que es justo en las pinturas, es una polimerización radicalaria normalmente por emulsión. Y anda muy bien. El problema de contaminación con el emulsionante y otros ingredientes, sí, pero si ustedes venden todo junto, no tienen ni siquiera ese problema. Si quieren aislar el polímero y sacarlo de la fase acuosa, hay que lavarlo y secarlo igual que en la suspensión. Pero pueden, como dice, vender toda la emulsión completa y no habría problema. Acá ven, los ejemplos de uso serían las pinturas de látex basadas en acrílico. Ahí se puede hacer, por ejemplo, un metacrilato o un acrilato, y ahí hacen una polimerización y venden todo el látex, venden toda la emulsión, con todos los agentes emulsificantes, el agua, todo se vende directamente. Los aspectos prácticos, ya los dije, la alta viscosidad a granel de la bulk hace que la transferencia de calor sea un problema. Hay un descontrol térmico, claro, porque si da mucho calor, de repente se puede despolimerizar, no lo vamos a ver específicamente, pero es muy complicado controlar el calor en esta polimerización. En la solución hay que agitar bien, y bueno, en la suspensión tiene que poder agitar, perdón, la agitación buena es en la suspensión, porque si ustedes no agitan bien, se pueden juntar las gotitas y formar aglomeración. En la solución, justo como es una solución, se puede agitar sin problema. O sea, no hay problema de agitación. Y la emulsión es fácil de hacer si tienen buenos agentes emulsificantes. Esta anda muy bien. Ahora vamos a ver el otro tipo de polimerización, que es la polimerización por crecimiento en pasos. ¿Sí? En esta polimerización se pierde en general una molécula pequeña por cada paso de polimerización, como vimos, y acá estoy repitiendo lo que habíamos visto. Un diácido con un diol para formar un éster y pierde 2N-1 moléculas de agua, o sea, hay N ácidos y N alcoholes. Y puede hacer una sola molécula, que es un hidroxiácido, para formar un éster también, que es un poliéster, perdiendo menos moléculas de agua. Con amidas se forman las amidas, y con isocianatos y alcoholes se forman los poliuretanos, que acá no se pierde ninguna molécula pequeña, pero sigue siendo una reacción con el mismo mecanismo de ataque nucleófilo al grupo carbonilo. Entonces, esta es la polimerización en pasos, ¿no? Tenemos el ácido con el alcohol, el éster, el ácido o el cloruro de ácido con el diácido o el cloruro de ácido doble con amida para dar las poliamidas. También otros agentes pueden ser anhídridos, pero lo que generalmente la gente usa son cloruros de ácido o aún los ácidos carboxílicos. Fíjense, como yo les dije hoy, que si ustedes tienen ácido y la amina, normalmente se forma una sal de amonio y no reacciona, pero en las polimerizaciones, si ustedes calientan lo suficiente, por arriba de los 200 grados, la sal de amonio se descompone, pierde agua y forma un enlace amino. Pero eso no es lo habitual. Anda bien en las polimerizaciones porque la estructura de la molécula es bastante simple, ¿no? Estos serían cadenas alquílicas y nada más. Entonces uno puede calentar 200, 300 grados y para perder el agua, desplazar el equilibrio y formar la amina. Si esta es una estructura más complicada, que ustedes calientan, forman un ácido
una amina, forman la sal de amonio y calientan a 300 grados y se le descompone todo, no se le polimeriza, se carboniza, cuando la molécula es más compleja. Pero para moléculas simples puede andar. Por ejemplo, el nylon, que es una poliamida con grupo CH2, también puede hacerse con ácidos directamente. Un ácido, un diácido y una diamina se calienta como a 300 grados y forma el nylon, sin necesidad de formar cloruro. Acá lo que les estaba mostrando. Si ustedes tienen un diácido y un dialcohol, es esto. Un diácido y un dialcohol, y la unidad que se repite tiene la parte del ácido y la parte del alcohol. Mientras que si tienen un ácido y un alcohol en la misma molécula, o un ácido y una amina, el A y el B, lo que ustedes van a obtener es siempre la misma unidad que se repite, no una unidad y la otra, sino siempre la misma. ¿Sí? Esto es como está. Y acá tenemos los grupos que pueden usar. Si ustedes hacen reaccionar un alcohol y un éster, van a formar un poliéster. Una amina y un ácido, una poliamina. Un alcohol y un isocianato, un poliuretano. Y esta es la función. Una amina y un isocianato, una poliurea. Fíjense que el poliuretano tiene de un lado un nitrógeno y de un lado un oxígeno. La poliurea es una urea, dos nitrógenos al lado del carbono. Dos ácidos pueden ser un anhídrido, forman un polianhídrido. Dos alcoholes, esto es más difícil de hacer, no se hace, hay que hacerlo con algunos catalizadores, forman un poliéter, y si ustedes están polimerizando también un epóxido, pueden formar un poliéter. Pero los más comunes son los poliésteres, poliamidas, poliuretanos, poliureas. El poliuretano, acá es de los más comunes, el poliuretano que tiene 4 CH2, o sea, el 1,4-butano-diol, más el isocianato 1,6-hexano diisocianato, o sea, 6 CH2, con un catalizador básico, ataca y forma el poliuretano, que tiene entre los dos oxígenos, 4CH2, y entre los dos nitrógenos, 6CH2. Este es uno de los poliuretanos más comunes que se hacen porque son bastante baratos los dos materiales básicos. La termodinámica de la reacción por pasos es la misma que la otra, pero el delta H es exotérmica, pero es menor, ¿sí? Porque no es tanto más estable esta cadena que por separado. Y por eso dicen la entalpía es mucho más chica. Acuérdense que la otra era 60 a 85 kJ/mol y esta es entre 80 y 25, ¿no? O sea, 8 veces más o menos, puede ser, o entre 5 a 6 veces, 5 a 8 veces más, menos entalpía. También hay una disminución significativa del número de moléculas, ¿no? Entonces también, fíjese que si el delta S también va a ser negativo. Entonces, igual que la otra vez, a una temperatura baja, el delta H es el que tiene mayor valor absoluto, entonces el delta H menos delta S va a ser negativo, y entonces el delta G, la reacción es espontánea. Al aumentar el término T delta S, llega un momento que se igualan, entonces el delta G es 0, y si se sigue aumentando la temperatura, el delta G se hace positivo y si hay una despolimerización espontánea. Esto es igual que en la polimerización por crecimiento de cadena. Pero el equilibrio, que es aquí, porque esto es una reacción de esterificación cualquiera, ustedes pueden desplazar el equilibrio sacando el agua. Entonces, aumentando la temperatura y sacando la molécula pequeña que se forma, puedo desplazar el equilibrio para la polimerización. ¿Está? Entonces, puedo perder agua cuando tengo ácido y alcohol, puedo perder ácido clorhídrico cuando tengo una amina y un cloruro de ácido, etc. Y ustedes calientan y se va la molécula pequeña, entonces aumentan la cantidad de polímero que se forma. Y a veces pueden hacer un poco de vacío para no tener que calentar tanto. Entonces, como dice, aumento de temperatura y reducción de la presión, entonces hacen como calientan a vacío y entonces se va enseguida el agua y logran una polimerización
con un buen desplazamiento del equilibrio. Las técnicas son iguales que las que estábamos mirando para la radical, para la crecimiento de cadena. Esta, que es crecimiento por pasos, tiene también en bulk. En esta se prefiere usar acá porque tenemos dos sustancias, un diol, por ejemplo, o una diamina y un diácido. Entonces, uno generalmente es líquido, o los dos. Entonces, puede andar bastante bien porque aumenta la temperatura, pero yo hago al vacío y entonces desplazo el equilibrio con rapidez porque se me va la molécula pequeña. Entonces anda bastante bien. El problema es que tiene una alta viscosidad en la mezcla final y entonces hay que agitar bien, pero bueno. Los poliésteres lineales se pueden hacer así. La técnica de solución, como ya tengo un solvente, yo puedo calentar y sacar azeotrópicamente el agua a menos de 100 grados. Eso también anda bien, pero hay que, como todo, el costo adicional del disolvente. Las pinturas que se llaman alquil, que son resinas alquílicas, con poliésteres se pueden hacer así. La suspensión o la emulsión no está utilizada. ¿Por qué? Porque generalmente hay que usar agua. Entonces ustedes no quieren usar agua en una cosa que tienen que extraer el agua cuando forman. Entonces, no para la polimerización por pasos, generalmente no se usa emulsión o suspensión. Se usan los métodos en solución, con un disolvente que no sea agua, o en bulk directamente. El ácido y el alcohol, o el ácido y la mina, y se calienta, sin necesidad de agregar disolvente. Entonces acá tenemos una especie de comparación en cadena con crecimiento de cadena con crecimiento por pasos, de los dos tipos de polímeros. El crecimiento del polímero, acuérdense, en el crecimiento de cadena solo va creciendo por un monómero por vez a la cadena. Mientras que en el crecimiento por pasos pueden crecer, yo que sé, un trímero con un dímero, una cadena grande con un trímero, un tetrámero, o sea, no va por agregado de monómeros, sino por especies oligoméricas que se van multiplicando. Entonces la composición, cuando está reaccionando, es en la de cadena, grandes polímeros y monómeros, con pocas cadenas activas, porque el polímero va creciendo siempre muy rápido. Mientras que en la que es por pasos, hay oligómeros de muchos tamaños, porque se van mezclando, uniendo ellos entre sí. Entonces siempre hay oligómeros, no hay monómeros y grandes polímeros. Siempre es distintos oligómeros de distinto tamaño. La concentración del monómero en la de cadena disminuye sostenidamente con el tiempo, claro, porque siempre hay solo polímero y monómero, y el monómero va disminuyendo para pasar al polímero. Mientras que en la de pasos, el monómero desaparece casi desde el principio dando pequeños oligómeros, y estos oligómeros son los que van creciendo. El peso molecular promedio no varía mucho con el tiempo, porque desde el inicio se forman grandes polímeros en la de cadena, mientras que en la de pasos sí aumenta con el tiempo, porque los oligómeros van creciendo, aumentando el peso molecular. El tiempo de reacción es así. A mayor tiempo de reacción, mayor rendimiento, porque ustedes desaparecer todo el monómero. ¿Está? Entonces, sin variar el peso molecular promedio, pero sí, porque siempre tienen polímeros grandes desde el inicio, pero a mayor tiempo, mayor rendimiento porque desaparece todo el monómero. En cambio, en la de pasos, se requieren largos tiempos para producir altos pesos moleculares, porque como van siempre siendo pequeños oligómeros que se van uniendo, en un momento tienen muchos oligómeros, entonces tienen que dejar mucho tiempo de reacción para que los oligómeros se junten todos entre sí para producir altos pesos moleculares. Y acá es un ejemplo. Más ejemplo, como diría, de los dos mecanismos. En el pasos, fíjense, acá hay dos monómeros, perdón, acá hay dos monómeros que dan el dímero. Y el dímero pasa a trímero con un monómero. Y el trímero pasa a tetrámero, pero a su vez dos dímeros pueden formar también un tetrámero. Y para formar pentámeros puede ser un tetrámero con un monómero o un trímero con un dímero. Y para hacer un hexámero puede ser
pentámero más monómero, un tetrámero más un dímero, 2 trímeros, o sea, muchas opciones dan para dar estas cosas, porque hay, en el crecimiento por pasos, hay muchos oligómeros andando, mientras el crecimiento de cadena es muy fácil. Hay un iniciador que forma el primer monómero para reaccionar, y después reacciona con monómero y forma el dímero, y este se reacciona con monómero y da el trímero, y reacciona con monómero y da el tetrámero, y así sucesivamente, cada vez reacciona siempre con uno, y la cadena va creciendo. Esto es una cosa muy buena de visualizar, o sea que en el crecimiento de cadena siempre crece de a uno. En cambio, en el crecimiento en pasos, no, hay maneras de formar, de muchas maneras distintas se pueden formar los oligómeros. Y estos van creciendo todos por reacciones entre sí. ¿Está? Eso era lo que yo quería mostrar de los dos tipos de reacción. Y ahora les quería mostrar un poquito de pintura. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. No, todo bien. No, Bueno, ahora no. entonces vamos a pasar a la parte, al otro, que era la configuración de la parte de pintura. Bien. Déjenme conseguir la... Bien, esta parte de pinturas es realmente muy descriptiva nomás. Esto solo menciona, originariamente nosotros hacíamos las visitas a Inca, entonces donde trabajaba con pintura. Entonces, vamos a mirar por qué se aplica para la industria de polímeros. Primero, ¿qué es la pintura? Las pinturas tienen dos fines principales, ¿no? La protección y la decoración. Al principio solo se usaba las pinturas, bueno, no solo, pero con cosas de protección, por ejemplo, para impermeabilizar objetos, para proteger de agentes atmosféricos, ¿no? De la lluvia, para proteger de la corrosión, de los hongos, se pueden usar pinturas. Y también para darle color y brillo, efectos a la superficie, ¿no? Esos son los dos fines principales. Después dice, tiene distintos, puede usarse para comunicar, arte, para señalizar. Ahora las pinturas permiten ahorro de energía al reflejar la luz, por ejemplo, entonces permiten no calentar, que no se calienten algunas habitaciones, entonces producen ahorro porque no hay que usar aire acondicionado, o sea, de distintas opciones. La definición de pintura es así, es que es una composición líquida, pigmentada, que se convierte en una película sólida y relativamente opaca después de su aplicación en capas. Esto es una definición que dice exactamente que nosotros necesitamos algo que esté con un cierto pigmento, o sea, con un cierto color, y que después que se aplica en capa fina se convierte en una película sólida y relativamente opaca. ¿Qué tenemos? Que tenemos pigmento. Entonces, ¿qué es un pigmento? Es una partícula sólida fina, o sea que está en pequeños granitos, usada en la fabricación de pinturas y que son fundamentalmente
fundamentalmente insolubles en el vehículo de la pintura. Los pigmentos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Predominan los inorgánicos, son los primeros que se usaron, pero ahora hay bastantes pigmentos orgánicos que son mucho más caros. Pero hay de los dos tipos, sustancias orgánicas o inorgánicas. Entonces, el pigmento es una partícula sólida que se insoluble en el vehículo de la pintura. ¿El vehículo qué es? Es la porción líquida completa de una pintura. O sea, la parte líquida es el vehículo y el pigmento es la parte sólida, insoluble. Entonces, el vehículo, porque lo que nosotros queremos es que la pintura nos pinte, o sea, nos dé el pigmento coloreado, ¿no? Pero que tiene que venir de alguna manera para poder aplicar. Entonces viene el vehículo. El vehículo incluye el aglomerante, que es lo que le dicen el ligante o la resina, ¿no? Lo que permite hacer una película que tenga el pigmento adentro, ¿no? O sea, lo que aglomera. El disolvente volátil y cualquier otro líquido que puede no ser disolvente que esté disuelto, ¿no? Porque el vehículo es toda la porción líquida. Entonces, los vehículos que contienen agua se pueden encontrar como emulsiones o como soluciones, ¿tá? Si el pigmento, perdón, si ustedes hicieron una polimerización como por emulsión, lo que van a encontrar en la parte líquida es una emulsión. Entonces, eso, cuando la emulsión es acuosa, se llama látex. Entonces, las pinturas de látex son pinturas que tienen una emulsión acuosa y que, bueno, fueron polimerizadas. El aglomerante fue polimerizado por emulsión. Lo que dice aquí, al secar la pintura queda una película, ¿no? Y queda formada, la película formada por el pigmento, que es el que me va a dar el color, y el aglomerante, que es el que me va a formar la película, ¿tá? O sea, el aglomerante forma la película que tiene el pigmento, que me va a dar el color, y algunos aditivos que yo tuve que ir que no se pudieron, que no se evaporaron, ¿no? O sea, que al secar la pintura quedaron. Por ejemplo, los aditivos que ustedes pueden agregar para hacer la emulsión, o sea, los agentes emulsionantes, o pueden tener algunos otros aditivos para que le agreguen a la pintura para darle algunas propiedades. Por ejemplo, un aditivo puede ser un fungicida. Entonces ahí queda en la película y la pintura es antihongos. O sea, esos aditivos que pueden tener, que están todos en el vehículo. Entonces las pinturas en látex son pinturas en emulsión acuosa de polímeros sintéticos que se secan por evaporación del disolvente. El disolvente es agua, ¿no? Porque la emulsión es acuosa. La emulsión son micelas de polímeros de alto peso molecular con pigmentos y aditivos en su interior. Y el polímero en este caso en la pintura de látex, el polímero es el aglomerado, el polímero sintético que estamos usando. Entonces, el polímero forma la película y liga todos los componentes entre sí y al sustrato. El sustrato es la pared, por ejemplo, o la madera donde nosotros estamos pintando. Entonces el polímero es el ligante, liga todos los componentes, fungicidas, pigmentos, a el sustrato en forma de película. Antes el polímero, que ya les dije voy para atrás, y son generalmente polímeros sintéticos ahora. Antes, en las pinturas más antiguas los polímeros eran productos naturales. Ahora hoy son polímeros sintéticos, ¿tá? O sea, no hay, son los más baratos, son los que se. Y dependiendo del tipo de disolvente, el ligante puede ser. En disolventes orgánicos, el ligante forma la película por evaporación del solvente, se forma la película. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Lacas para madera, por ejemplo, ustedes aplican una laca y la base del polímero es una nitrocelulosa. Ese sería el ligante, una nitrocelulosa. Las lacas, acuérdense, bueno, cuando aplican una laca, lo tienen que conseguir, no es un disolvente acuoso, ¿no? O sea, está disuelto en un disolvente orgánico, entonces si lo aplican con un pincel la laca, después tienen que ponerle aguarrás o algo al pincel para sacar la laca que queda. El secado, cuando ustedes la aplican, ¿cómo se seca? Bueno,
porque un secado oxidativo, por ejemplo, hay una reacción química entre la resina y el oxígeno del aire que se endurece, ¿no? O sea, generalmente tiene dobles enlaces, el- la resina o el aceite natural que se usaba antes, y entonces con el oxígeno del aire forma hidroperóxidos que se van entrecruzando y se secan y queda así. Esto es lo que pasaba con esmaltes y barnices. O también puede formarse la película cuando ustedes aplican una resina epoxi, porque aplican dos componentes que se ponen por separado. Cuando ustedes pintan, por ejemplo, con resinas epoxi, le dan dos frascos, entonces lo mezclan y eso, y la pintura dura un poco, la tienen que aplicar en un cierto lapso, porque después si no les endurece. Ahora, el emulsionado, si ustedes tienen emulsión en agua, la película se forma porque se empieza a evaporar el agua y hay una coalescencia, las gotitas de monómero se van todas juntando y forman una película. ¿tá? O también en agua también puede ser lo de las epoxi, también dos componentes por separado. Pero acá tenemos el secado por coalescencia, que es el que normalmente se aplica en todo lo que se llama pinturas al agua. Ustedes forman, acá está la superficie, entonces aplica la pintura, entonces la pintura tiene gotitas de la emulsión, ¿no? Y el agua. ¿tá? Entonces, las partículas de polímero acá se mueven normalmente, se mueven libremente, pero empieza a comenzar el secado, entonces empieza a disminuir la capa de agua, entonces se empiezan a evaporar el agua y se empieza como a ordenar. Los polímeros se acercan entre sí y después se quedan todos pegados entre sí, se empieza a contraer la película, ya los polímeros no son móviles y comienza lo que se llama la fusión de las gotitas entre sí y al final las gotitas se siguen aproximando, fuerzas de capilaridad hacen que se vaya toda el agua y se funden las gotitas. Entonces, en un proceso irreversible, de ahí se secó y queda la película aplicada sobre la superficie. Y los pigmentos son sustancias que dije insolubles en el medio que pueden ser naturales y sintéticas. Los pigmentos dan color, ¿tá? Porque están coloreados y entonces reflejan las longitudes de onda y absorben algunas, y entonces nos dan color. Y también aportan poder cubriente, porque cuando ustedes pintan algo, lo que les quieren es que no se vea lo que está abajo, ¿no? Entonces el pigmento puede ser, aunque sea blanco, por ejemplo, le agregan óxido de titanio o algo que hace que que no se vea lo que está abajo. Y después le ponen un pigmento de color, pero hay un pigmento que hace un poder cubriente, ¿no? Para ocultar el sustrato. Y efectos, por ejemplo, el pigmento puede ser nacarado, metalizado, lo que ustedes quieran. Estas propiedades del pigmento dependen de la composición química y del tamaño de las partículas de pigmento, ¿no? O sea, un mismo pigmento, la misma sustancia, en nanopartículas o en partículas más grandes, da efectos de color y nacarados totalmente distintos. Las propiedades importantes de los pigmentos o de la pintura en especial es el poder de teñido, o sea, es la capacidad de modificar el color de una base blanca, ¿no? Hay algunos pigmentos que no son tan buenos como otros, la resistencia a la luz, a la intemperie, al calor, vieron que no tiene que amarillar la pintura, etcétera, y la estabilidad, no tiene que descomponer. El pigmento es lo que tiene la mayor influencia en la duración y el costo de la pintura. ¿tá? En general las pinturas al agua, de látex, tienen látex, que puede haber más o menos látex, ¿tá? Pero lo que lo hace más o menos caro es el tipo de pigmento que ustedes están usando. ¿sí? Y los aditivos, que también se llaman cargas, son sustancias también insolubles en el medio que también son naturales. Generalmente la carga es de color blanco y sirve para darle poder cubriente, esa capacidad de relleno, o sea, a la pintura. Influyen en el resto de las propiedades, ¿no? En el brillo, en la resistencia, al roce, a la intermedia, en el que la hacen impermeable, si puede ser lijable o no, estabilidad, el aditivo puede ser un compuesto que le permita seguir emulsionado, o sea, que permita darle estabilidad a la emulsión, o algunas texturas, ¿no? Según cómo sea el pigmento.
Entonces, siempre hay algunos aditivos dependiendo de lo que uno quiera usar. Acá el aditivo, por ejemplo, también le pueden dar propiedades fungicidas o para matar distintos microorganismos. Y lo que les iba a mostrar ahí era que en Inca tiene una producción de 18 millones de kilos de látex por año. 18 millones de kilos por año, de lo que exportaba hasta hace unos años más del 50% a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Tremendos reactores. Acá no hay una escala, pero fíjense que acá hay un piso y otro piso y otro piso. Hay un reactor que son del tamaño de casi 2 pisos, donde se hace el látex. Y acá era un ejemplo, el reactor era grande, y se le agrega agentes emulsificantes, los monómeros, agua, y se agita y se hace la reacción, se calienta también, ¿no? Y fíjense que hay un refrigerante que va y condensa, se hace la reacción, y cuando se termina la reacción, lo pasan directamente a un tanque donde se saca lo que sobra del monómero por vacío, y después se guarda ya en el tanque para vender. Ese es el látex ya hecho, o sea que es solamente agua con el polímero polimerizado de los monómeros, y eso es lo que venden. Luego ellos guardan en Inca en distintas concentraciones de monómero, digo de polímero, por ejemplo 50% en peso en agua, 30% en peso, etcétera, y después guardan, le agregan distintos pigmentos y hacen la pintura que quieren. Por eso, en general ahora se agrega se puede hacer hasta aún en las ferreterías, porque lo que tienen es el látex y le agregan distintos pigmentos para hacer el color final, ¿no? Pero lo que importa es que tienen ya el látex preparado de antemano. Y bueno, esto no es nada más. O sea, era todo esto lo que les quería decir de las pinturas. Y bueno, cualquier cosa, estoy disponible en el aula virtual para cualquier duda, ¿sí? Ya está, esto era todo lo que les tenía que decir. No sé si tiene alguna pregunta. No, muchas gracias. No. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias. entonces estamos en el aula por cualquier duda, ¿tá? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.